Estamos ahí estudiando el capítulo 18 de Mateo, así que abran su Biblia allí en el capítulo 18, los versículos 23 hasta el versículo 34. Y el título de este tema es la parábola la parábola del siervo malvado. La parábola del siervo malvado. Si ya lo tienes, ahí me gustaría que sigas ahí la lectura, ahí en tu Biblia. Dice así a continuación: entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por estar aquí en tu iglesia. Gracias por los hermosos cantos que hemos entonado, preparando nuestro corazón y también considerando la Santa Cena. Gracias por el sacrificio que has hecho por nosotros. Sin ese sacrificio no estaríamos hoy reunidos aquí. Gracias te damos por la sangre, por tu cuerpo puesto por nosotros, y hoy te pedimos que nuestros corazones sean expuestos a tu palabra. Háblanos a nuestra vida, a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que estos versículos son un desafío para cada uno de nosotros para considerar por qué es importante perdonar. Yo estoy seguro que a la medida que yo vaya compartiendo, seguramente te vas a acordar quizás de algunas cosas que quizás has hecho, de ofensas o agravios que quizás has sufrido. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere estar hablando a nuestra vida, a nuestro corazón en este tiempo. Entonces vamos a estudiar por qué es importante perdonar. A ver, no avanza. Vamos a considerar algunas cosas importantes, y entre ellas vamos a ver el tema de lo que habla la parábola en general, algunos conceptos importantes de lo que es una parábola. Entonces, para ir viendo un poquito el contexto, una parábola es una ilustración de cosas comunes que la gente comúnmente usaba, como la sal, diferentes cosas como la levadura, cosas así de la casa, cosas así del entorno que la gente conocía, y de cosas cotidianas para enseñar verdades o principios espirituales. Eso es básicamente el concepto de lo que es una parábola.
Y también, bueno, ¿qué nos enseña esta parábola en particular? Nos enseña algo bien importante. Eso solamente es una cosa. Sabes que un día tú y yo vamos a rendir cuentas a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a rendir cuentas ante Jesucristo un día. Y lo vamos a ver ahí en esta parábola. Pero ese es el principio bien importante de lo que es esta parábola. También, bueno, ¿por qué Jesús enseñaba con parábolas? ¿Por qué Jesús enseñaba con parábolas? Y bueno, sus discípulos le preguntaron, bueno, Jesús, ¿por qué tú enseñas con parábolas? Ahí fue el interés de uno de sus discípulos que le preguntó cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador. Y Jesús después explicó esa parábola, pero Jesús decía, para que viendo no vean y oyendo no escuchen y se conviertan, porque el corazón de ellos se ha engrosado, ¿no? Y esto era una profecía de Isaías. Y la parábola era una indicación de juicio contra el pueblo de Israel que estaba rechazando a su Mesías, Y sí, había gente que no entendía, que estaba en contra, que se oponía, como eran los principales sacerdotes, los fariseos, que se oponían y también impedían que otros lleguen a ese conocimiento de que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. Así que por eso ahí se encuentra el versículo en Mateo capítulo 13, del 10 al 17. También, ¿cuántas parábolas enseñó Jesús? Enseñó 50 parábolas, y repartidos en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Solamente en Juan no se mencionan parábolas, pero en esos 3 evangelios se mencionan 50 parábolas de Jesús. Algunas se repiten, algunos de los autores repiten las parábolas de Mateo, las repite Marcos y las repite Lucas. Algunas son solamente exclusivas del Evangelio de Mateo. Y también algo bien importante de las parábolas, del énfasis de las parábolas, es que la importancia de Jesús de enseñar la palabra de Dios como un profeta, enseñando la palabra de Dios al pueblo. Lo que Dios decía era lo que Jesús hablaba hacia el pueblo. ¿Recuerdan lo que Jesús decía? Que Él no hablaba por su propia cuenta, sino lo que Él había escuchado, oír del Padre. Eso es lo que hablaba. La importancia de Jesús como el profeta, como un profeta, ¿no? Y también hoy sabemos que hoy está al lado del trono de Dios, a la diestra del trono de Dios, y hoy es un sacerdote. Hoy es nuestro gran sumo sacerdote. Pero sabes, un día Él va a venir como rey. Él va a venir como rey para juzgar. Y un día, tú y yo, como hijos de Dios, un día daremos cuentas. Así que, qué importante es lo que Jesús hizo al principio como profeta, enseñando las verdades de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Entonces, ahí está su importancia. Bueno, ¿qué conceptos enseña la parábola de la que acabamos de leer? Ahí en sus Biblias vas a ver que es reconocida, tiene un título, la parábola de los 2 deudores. También podemos colocarle como el título que le coloqué, la parábola del siervo malvado, pero también quizás el más adecuado título puede ser el rey pidiendo cuentas, un rey pidiendo cuentas. Yo creo que es el énfasis que esta parábola tiene en esta porción, más que los deudores, sino que un día vamos a dar cuentas ante ese rey. Y bueno, entendemos algunos conceptos importantes que enseña esta parábola que no eran desconocidos para el pueblo de Dios. Uno de esos es el principio de retribución, el principio de recompensa y el principio de honra. Eran conceptos o enseñanzas que el pueblo de Israel conocía y lo vemos plasmado en el libro de Proverbios, en las enseñanzas de Jesús y también en las enseñanzas de Pablo,
como en Proverbios capítulo 24, versículo 10 al 12, que dice así: si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijera ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Proverbios 25, versículos 21 al 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque aguas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. En las enseñanzas de Jesús, un versículo solamente, Juan capítulo 12, versículo 26, que dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24, que dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. Ahí vemos algunos principios que esta parábola nos enseña, que eran principios no desconocidos por el pueblo de Dios: retribución, recompensa y honra. También vamos a considerar este principio del versículo que hemos leído en el versículo 21, que dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Y allí hay una palabra resaltada, y es la palabra entonces. Y yo creo que tenemos que considerar un poquito lo que los otros hermanos y lo que el capítulo 18 nos enseña entonces, porque va ligado a cómo Jesús concluye esta enseñanza con sus discípulos. Primero recordemos que estaba hablando con sus discípulos, era un entorno de los discípulos exclusivamente, y estaban en Capernaum. Y si queremos recordar un poquito así gráficamente la parábola, podemos pensar en tres cosas. La primera, la importancia de un niño. Un niño. Y Jesús enseñó su importancia, qué importancia tenía para Jesús. Era tan importante la vida de un niño para Jesús, y las advertencias tan fuertes de no hacerlos tropezar. ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando? También, si queremos recordar el capítulo 18, recordémoslo como una oveja, y hablando acerca de las almas, y cuán importante es un alma para Dios. Un alma es tan importante que esa parábola que enseña que dejando las 99 se fue por una, ¿no? Y que bueno, ¿qué estamos dispuestos a hacer por las almas que se pierden, ¿no? ¿Estarías dispuesto a ir a gastar de tu tiempo, de tus recursos, y ir al lugar donde se encuentra una persona que se pierde? Estamos ahí dispuestos y viendo la importancia de las almas. También vemos aquí un rey que toma tiempo para hacer cuentas, para ajustar cuentas, para hacer un corte de cuentas ahí con sus siervos. Y vemos aquí la importancia de perdonar. Pero más allá del perdón, la importancia de conservar las relaciones entre personas. Y hoy nos va a enseñar algunos principios. Ahí, si alguien te ofende, tienes que ir primero con la persona, no hablar ahí con tu compadre, con alguien, y después abordar el problema, sino directamente con la persona. Y lo vimos la semana pasada, allí viendo esos pasos importantes, no solamente principios, y termina hablando acerca de esta hermosa ilustración en esta parábola, enseñando el propósito de poder perdonar.
poder perdonar. Así que rápidamente, haciendo un pequeño bosquejo del capítulo 18, yo creo que es eso, ¿no? Básicamente para tener en mente y para poder entrar al tema de la parábola. Algunos conceptos importantes, entonces dice, entonces se le acercó Pedro, ¿Sabes? Recuerden que estaban en ese entorno de Jesús y sus discípulos y quizás estaban cerca, pero él se acercó un poquito más y como que fue un poco más al oído. Se le acercó Pedro para preguntarle. Y de repente nosotros ahí juzgamos a Pedro, ¿no? Porque Pedro siempre era el primero, el que hablaba, el que decía, el que se equivocaba, pero qué bueno que Pedro tuvo la valentía de preguntarle a Jesús esto, ¿no? Porque de otra forma Jesús no hubiese enseñado lo que dijo. Entonces, qué bueno que Pedro se acercó y le dijo a Jesús, ¿no? Se le acercó Jesús. Y algo bien importante, Dios siempre está accesible. Dios siempre está accesible y nos escucha. Él está atento para escucharnos. Cualquier situación que nosotros podamos tener, podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. No te olvides de eso. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y yo estoy seguro que Pedro tenía las enseñanzas, había escuchado las enseñanzas de los fariseos y de los maestros de Israel que decían que quizás hasta 3 veces, ¿no? Podía una persona aguantar a una persona que te hace algo, ¿no? Que te duele, que te hiere, que te ofende. Y quizás había un límite para decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí te aguanto, hasta acá te perdono. Pero, ¿sabes? Lo importante no es los conceptos que nosotros podamos tener o lo que pensemos. Lo importante no es eso. Lo importante, lo vamos a ver a continuación, es lo que Dios dice acerca del perdón, acerca de lo que es perdonar. Observa aquí que dice Jesús dijo. Qué bueno que Jesús dice. Qué bueno que la palabra de Dios dice, porque nosotros podemos incluso no ponernos de acuerdo en las definiciones del perdón, pero la palabra de Dios es clara, ¿no? No nos deja ahí duda del concepto, el principio bien importante. Lo va marcando y dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué es la idea? Ahí, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que me ofende o hace daño? La idea sería esta. Quizás ahí si hacemos la multiplicación, 70 por 7, 499. Quizás ahí podemos decir hasta 499, ¿no? Quizás si hace 491, no, ahí sería el pecado imperdonable, no perdonamos. No es así la idea. La idea es que yo debo perdonar siempre. La idea es perdonar siempre, porque ¿sabes qué? No hay comparación a lo que ha sido el perdón de Dios. Y acuérdate de tu propia vida, de las cosas que hemos hecho mal delante de Dios y lo culpable que somos delante de Dios y lo que tuvo que hacer Dios para que nosotros podamos acercarnos a Dios, al trono de su gracia, que tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces no hay un punto de comparación entre lo que Dios hizo y lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Así que la idea no es contar, ya me ofendiste una vez, ya me ofendiste otra vez, ya llegó a 491 y ya no te voy a perdonar, sino que para el perdón no hay límite, no hay límite. Nosotros debemos perdonar siempre. Bueno, ¿cuál sería algunos conceptos o la definición del perdón? Quizás acá tenemos algunas ideas. Y el perdón es como borrón y cuenta nueva, como cuando llegamos a Cristo, cuando dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos perdonó todos nuestros pecados cuando llegamos a Él, cuando le pedimos a Cristo perdón, cuando Cristo vino a ser nuestro Salvador.
Él nos perdonó todo, ¿no? Y dice la Biblia que Él no se va de nuestros pecados y lo va a arrojar a lo profundo de la mar. No se va a acordar más de nuestros pecados. Él nos limpia con su sangre preciosa. Así que es como un borrón y cuenta nueva. Ahora también la idea es liberar de una deuda. También es renunciar o desprenderse al derecho de reacción y de saldar cuentas. Gracias. Por mucho que se sienta que la venganza está justificada. ¿No te ha pasado así? Que cuando alguien te ofende, te hiere, te daña, como que esto me da el derecho de yo también devolverlo, quizás peor, vengarme, ¿no? Y perdonar también quiere decir otorgar gracia y no exigir justicia. Aquí vemos algunas definiciones de lo que es el perdón. Quizás podemos encontrar más, ¿no? Pero aquí vemos algunas definiciones de perdón. Jesús enseñó a sus discípulos y recuerdan cómo Jesús les enseñaba en la oración a sus discípulos. Parte de la oración dice, y perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, ¿no? En la oración de Jesús. Y también Jesús, ahí cuando le fue llevado a un paralítico, le dijo, lo primero no lo sanó, restauró su comunión y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y no los fariseos se enojaban, ¿no? ¿Cómo puede perdonar pecados? También una mujer que estaba prostrada a sus pies y derramaba un ungüento, le derramaban un ungüento y le enseñaba a un fariseo, el que le fue perdonado mucho, ama mucho. Y el que no se le puede perdonar mucho, ama poco, ¿no? Enseñando la importancia del perdón. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Y me gusta un libro que lo tengo como guía de consulta. Es un libro que se llama El Pacificador. Ahí te desafío que lo consigas, lo busques si eres consejero de jóvenes, de matrimonios. Es un buen libro de guía y tiene un tema muy interesante que es perdonar a la manera de Dios. Este libro es escrito por Ken Sande. Es un buen libro. Y bueno, este libro, uno de mis hermanos, ahí cuando llegué de estudiar del seminario, hace muchos años me lo regaló, ¿no? Y lo cuido ahí como un tesoro. Pero bueno, tiene este tema interesante y ahí sacamos algunas ideas de lo que no es el perdón. No es el perdón. Y bueno, una de las cosas que no es el perdón no solamente es decir meramente lo siento. Nosotros allí en la escuela cristiana tenemos muchos conflictos con los niños, especialmente con todas las edades. Pero los niños son muy característicos. De repente los llevamos a la oficina porque se pelearon o porque hicieron algo, ofendieron a alguien. Y les hablamos y les decimos, bueno, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Y bueno, dile perdón. Y literalmente les dicen, perdón. ¿Pero perdón de qué? ¿No? Le decimos, ¿no? Porque solamente dicen, perdón, pero perdón, ¿por qué? Y díselo, ¿por qué? Y entonces ellos solamente para salir de paso y para que ya no les sigamos diciendo, ay, tú hiciste esto, vas a tener esta disciplina, este castigo, ellos dicen, perdón, ¿no? O lo siento, ¿no? No vuelve a pasar, pero lo dicen así, ¿no? Sin aceptar su responsabilidad, ¿no? De lo que han hecho. A veces somos así, ¿no? Solamente lo decimos por solamente decir, ¿no? Lo siento, ¿no? Lo siento, ¿no? Así como nada más. Eso no es el perdón. También el perdón no es condicional si la persona cambia. Si la persona primero viene y me habla, entonces yo le perdono. El perdón no es condicional. El perdón no es un sentimiento así cuando yo sienta que lo debo perdonar, lo voy a perdonar, pero mientras tanto ahí me voy a quedar. Es un acto de la voluntad.
y también es algo espiritual. No sale así solamente de la carne, es algo espiritual y es un acto de la voluntad. Y también no lleva cuentas y ya me ofendiste una, ya me ofendiste dos, ya me ofendiste tres, así como 7, así como 490 veces ya me ofendiste. Entonces ahí le voy recordando cada vez que me ofende o que me hace algo, ya me hiciste esta, ¿no? Ahora, esta ya no te la paso. Entonces no lleva cuentas. El perdón también no aparenta cuando alguien perdona, no disimula ahí que, lo perdono, pero ya no lo voy a volver a hablar. No me voy a apartar de él, ¿no? Por si por ahí me vuelve a hacer otra cosa, ¿no? No aparenta. También no es indiferente. Y también no tolera el pecado y quizás algo que te hace, quizás lo perdonas, pero es importante marcar, oye, esto que hiciste realmente fue algo que no está bien, ¿no? Delante de Dios, por lo que dice la palabra de Dios. Además, yo te perdono, pero esto que hiciste no estuvo bien, ¿no? Es pecado, ¿no? Él no tolera el pecado. También no consiste en decir, olvídalo, como que si nunca pasó. Quizás no lo vamos a olvidar, va a quedar una huella, va a quedar una marca, pero no consiste solamente en decir, olvídalo, no pasó nada. No. Y también no se esfuerza en dar una lección, o sea, le voy a perdonar, pero le voy a marcar esto, ¿no? Le voy a dar una lección para que no se olvide de lo que me hizo. No consiste en eso. También no implica que no va a haber consecuencias. Quizás si yo lo hago en mi iglesia, no implica que no voy a tener una disciplina. No implica que voy a perder privilegios o cosas. Y me gusta en relación al matrimonio que dice lo siguiente: no depende de no ofender jamás a su cónyuge. Yo estoy seguro que los que están casados podemos entender esto. Si fuera así, ningún matrimonio lograría sobrevivir. Dicha intimidad se basa más bien en la disposición que todos nosotros podemos perdonar o pedir perdón. En esa relación de intimidad entre un hombre y una mujer, algo que va a hacer que tu matrimonio siga adelante es esta relación de perdonar y pedir perdón. Porque ¿sabes qué? Somos falibles, nos equivocamos. Así que siempre tiene que haber esta relación abierta, ¿no? Entre el matrimonio, de perdonar y de pedir perdón. Qué interesante, ¿no? Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que perdonar? ¿Por qué tenemos que perdonar? Bueno, nos ayuda a nuestra comunión con Dios. Porque la palabra de Dios lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y también dice la palabra de Dios enfáticamente, de la manera que Cristo os perdonó. Es un mandamiento. De la manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonar. Nos ayuda a no ser vengativos, a dar la oportunidad a que Dios actúe. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Entonces perdonar nos ayuda a no ser vengativos, a dejar lugar a Dios. También nos da libertad de guardar rencor, de los celos. Recordemos cómo en esa relación de Saúl con David, cómo esos celos ahí le fueron amargando la vida, hasta el punto de que le quería quitar la vida a David, y que finalmente persiguiendo a David y haciendo todo, bueno, él perdió la vida. Nos libera de los celos, del miedo, nos libera de la autocompasión, y decir, yo he sufrido tanto,
yo y esto, yo lo otro, pobrecito de mí, del orgullo, nos libera de la culpabilidad. También nos ayuda a ser compasivos, tolerantes, pacientes y misericordiosos. Y también nos ayuda a vivir en paz. Recordemos las últimas palabras de Jesús que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Lo estaban clavando, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Estás dispuesto a perdonar? Ese es el propósito de perdonar. Ya vimos los conceptos, el tema de la parábola, ¿no? Importante lo que es el perdón. Ahorita vamos a ver un poquito lo que son las cuentas, la rendición de cuentas, y vamos a ver un tema, creo que es el meollo del asunto, es el tribunal de Cristo. No sé cuánto sepas del tribunal de Cristo, pero dice así la Biblia: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Ahí la importancia de lo que es lo que yo les comentaba del título. Lo más importante aquí es quién hace ese ajuste de cuentas. Pues es un rey. Y bueno, se acostumbraba en los tiempos de Saúl, de David, de Salomón y de los reyes, siempre colocar a un administrador, a alguien que vea por los intereses de su señor. Y lo vemos en el ejemplo de José, como Faraón lo colocó como el mayordomo, que cuidaba de los intereses, ¿no? Que hizo producir en un tiempo de abundancia y un tiempo de sequía todo lo que tenía, lo que producía Egipto. Y bueno, era también costumbre de los reyes de Israel también. Un día es confiar en la administración de una persona, pero también pedir cuentas. Yo estoy a favor de pedir cuentas, ¿no? Y de que nosotros no somos independientes, siempre pertenecemos a un grupo, nosotros pertenecemos a esta congregación y tenemos nuestros líderes, nuestros pastores, personas que están a cargo de nosotros, que nos discipulan, y siempre tenemos que colocarnos abajo para poder rendir cuentas. Yo estoy a favor de eso, ¿no? De poder rendir cuentas. Esa palabra, las cuentas, literalmente quiere decir ajustar cuentas. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una heladería, cuando tenía 17, 18 años, todas las noches llegaba el administrador o la dueña y hacía un corte de caja, y la caja tenía que cuadrar. Si faltaba algo, nosotros teníamos que poner. Si se quedaba algo, quizás a veces nosotros no lo ajustábamos para nosotros. Pero bueno, hay un corte de caja, y bueno, esta es la idea, ¿no? De ajustar cuentas. Y esto va a traer una enseñanza muy interesante y a la vez muy profunda sobre lo que es el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Bueno, este es un evento futuro y a la vez un estudio profundo. Y también, bueno, ¿cuándo sucede este evento? Sucede inmediatamente después del arrebatamiento, y esto es un acontecimiento que pasa en las esferas celestiales, en el cielo, ¿sí? No se dice el lugar donde va a ser, pero es un evento que pasa después del arrebatamiento de la iglesia. Le llamamos Tribunal de Cristo. También es un juicio a los cristianos, pero no para la pérdida de salvación, estamos hablando de la salvación, porque ya vamos a estar, ya sea que Dios te haya raptado o hayas muerto y hayas sido transformado, entonces no va a ser para un juicio para pérdida de salvación. Así que quédate tranquilo. Si tú ya confiaste en Cristo, si ya tienes a Cristo como tu Salvador, si el Espíritu Santo te selló, vas a estar ahí en ese lugar. Y eso sería un privilegio.
Bueno, este tribunal de Cristo es descrita con una palabra en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, como el bima. ¿Qué era esto? Era un lugar o asiento que ocupaba un juez o una persona importante, un emperador. Eran plataformas elevadas, quizás como un estrado, donde los magistrados, gobernadores y jueces lo utilizaban para premiar o para deliberar un juicio, juzgar. Entonces, básicamente es lo que significa. Y bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del tribunal de Cristo? Vamos a ver algunos textos. Principalmente lo encontramos en Romanos capítulo 14:10 y en otro texto que vamos a analizar. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esa palabra comparecer significa hacer visible, claro, manifiesto, conocido, destapar o revelar. Repito de nuevo, esta palabra comparecer significa hacer visible, claro, manifiesto, conocido, destapar y revelar. Y Jesús enseña a sus discípulos esto. Observa que dice Mateo capítulo 10, 26, dice: porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, no oculto que no haya de saberse, ni oculto que haya de saberse. ¿Sabes? Jesús hace énfasis en esta verdad. Todo un día va a salir a la luz. Un día todo va a salir a la luz. No te olvides de esto. Dios lo va a revelar todo, todo. Y yo no puedo conocer tu mente, tu corazón, tus experiencias, pero un día va a salir a la luz lo que hayamos hecho en el cuerpo. Observa que dice estos pasajes: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Y esto es una profecía de Isaías capítulo 45, 23. Y el tribunal de Cristo tiene algunos propósitos. En primer lugar, dice que se doblará toda rodilla, adoración. También dice: y toda lengua confesará, reconocimiento plenamente de quién es Dios, quién es su Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y también dice: dará a Dios cuenta de sí, una rendición de cuentas. Esos propósitos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10, también dice de esta palabra. Dice: por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otro de los propósitos es que todos, como hijos de Dios, un día vamos a llegar ante ese tribunal de Cristo. Y también, ¿para qué? Para recibir o no recompensas. Observa que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? Ahí tenemos que considerar cómo nosotros
servimos a Dios y cómo tratamos a las personas, ¿no? Aquí dice que no nos juzguemos más, que no menospreciemos a las personas, ¿no? Entonces, esos son los propósitos, pero creo que el principal propósito es un día estar frente a Jesús, verle cara a cara, estar ahí con Él. Yo creo que es el principal propósito, ¿no?, del tribunal de Cristo, estar allí, rendirle toda nuestra adoración, todo nuestro reconocimiento, darle gracias porque nos salvó. Yo creo que estar allí ante Él será un gran privilegio, ¿no? Tú ya tienes ese privilegio, ¿no?, de conocerle como tu Salvador personal. Y yo espero que estés reflexionando sobre esto. Y finalmente, vamos a ver algunos cuadros o escenas que marca esta parábola como los tópicos, ¿no?, de un tema. Lo vamos a ver por escenas. Me acuerdo cuando tenía, 6 años, 7 años, en la colonia había una casa de cultura. Y en esa casa de cultura algunas personas enseñaban inglés, habían libritos ahí ilustrativos de inglés, y también habían esos, no sé cómo se llaman, unos aparatitos que sirve para ver historias, y lo pasaban por escenas y eran así, lo metías y lo ibas haciendo así, ibas viendo una escena y luego otra, y así ibas viendo una historia, ¿no? No había antes celulares, ¿no? Teníamos esas cosas para estar viendo las diapositivas. Y yo creo que también nos enseña esta parábola algunas escenas o cuadros o diapositivas, ¿no? Pero también nos refleja cosas prácticas, de cosas que nos suceden en la vida. Así que vamos a ver algunas cosas prácticas. Ya vimos algo doctrinal, ¿no? Tribunal de Cristo. Conceptos también de la parábola. El tema importante, el perdón. Pero vamos a ver cosas prácticas, ya para ir bajándolo a nuestra vida, a nuestro corazón, a lo que son nuestras vivencias. Así que vamos a ir viendo algunas, no son conclusiones, pero son cosas prácticas. Así que vamos a ver la primera. Y la primera escena es el rey ajustando cuentas. Ahí vemos, quizás tienes la corte, el rey en su estrado, sus siervos allí haciendo fila, como ahorita en las elecciones, allí haciendo fila para pasar a rendir cuentas. Y sabes, ahí estaba el rey pidiendo cuentas. Y dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Sabes? En la Biblia, en primer lugar, habla acerca, este versículo habla de administradores y hace referencia a los líderes, a los obreros, pero también es un concepto que se puede aplicar a un cristiano, ¿no? A un cristiano, y nosotros somos mayordomos. Dios nos dio cosas para administrar, como lo es nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos. Dios nos dio cosas para administrar. Y sabes, de lo que Dios nos ha dado, de las cosas para administrar, tenemos que ser buenos administradores. Y hay una palabra, es fiel. ¿Se acuerdan que Jesús habló también de esta idea? Buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo creo que a la medida que nosotros podemos ser fieles en lo poco, Dios te pueda ir dando más y más cosas para poder administrar. Pero si en lo poco no eres fiel, en lo que tienes no eres fiel, tampoco vas a poder en lo más. El principio es ser fiel en lo poco. Fiel en lo poco. ¿Eres fiel en lo poco? Quizás dices, yo no tengo nada, ¿no? Tienes tu vida, tienes tiempo, tienes cosas que Dios te dio. Y si eres salvo, seguramente tienes un don. Ya sabes cuál es el don que Dios te dio, que quiere que estés administrando y usando para su gloria. Yo creo que ahí hay una pregunta pertinente para hacer. Si Dios hoy nos tomara cuentas, ¿cómo estarías? ¿Cómo estaríamos con relación a mi persona, ¿no? Con relación a mi tiempo, a mis recursos,
a lo que es el tiempo con la palabra de Dios, en lo que es hacer su voluntad, en lo que estamos estudiando, en ser íntegros. ¿Cómo estás, no? En tu persona? ¿Cómo estás si eres casado? ¿Cómo estás ahí en la relación matrimonial? ¿Vives ahí peleando? ¿Vives ahí sacándole cosas, trapitos ahí cada vez que se equivoca? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás con tus hijos, con los que Dios te ha dado? Recuerda que un día vas a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. También, ¿cómo estás ahí con tu trabajo? ¿Eres fiel? ¿Eres fiel? ¿Llegas a tiempo? ¿Eres responsable? ¿Das cuentas sin que te tengan que estar diciendo, oye, dame cuentas? ¿Das cuentas? ¿Cómo estás con tu ministerio? Quizás acá tienes responsabilidad en la iglesia. ¿Cómo estás con tus finanzas? ¿Eres íntegro? ¿Y cómo estás con tus relaciones con tu papá, con tus hermanos, con la gente, con tus vecinos, con la gente que te rodea? ¿Cómo estás? ¿Estás peleado? ¿Estás en paz? ¿O tienes alguna amargura? ¿Tienes algún rencor? ¿Algún remordimiento? ¿Algo que quizás no has perdonado o algo que tengas que hacer? ¿Sabes? Por lo mismo que tenemos que estar estudiando, bueno, Dios hizo sacar a luz algo que yo tenía guardado de muchos años. Algo que a mí me dolía mucho cada vez que lo recordaba. Y algo que cada vez que yo veía a la persona, no lo quería ver, ¿no? Sin embargo, me daba fuerzas para saludarlo, pero nunca trataba el tema. Y sabes, bueno, en estos días pasados, le llamé y le dije, quiero hablar contigo. Y le dije primero quiero decirte algo y quiero que me escuches y después te voy a dejar hablar, ¿no? Y ya pude desahogarme, pude decirle lo que me pasaba con él, lo que me había hecho, lo que me dolía. Y ya cuando terminé de hablar, sentí un alivio, una paz. Y después él dijo, no, sí, yo me he dado cuenta que ya había hecho cosas malas y quizás me daba cuenta, pero yo pensé que estaba todo bien, porque me hablabas. Y no, le digo, no, la verdad que no. No estaba todo bien. Y él se disculpó, ¿no? Pidió perdón, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que cada vez que nosotros abrimos la Biblia y estamos expuestos a la palabra de Dios, Él va a sacar a luz las cosas que están en nuestro corazón, ¿no? Y ¿sabes? Hay algo que quiero hablar al final, pero no te vayas a ir allá a dar cuentas en el cielo llevándote cosas en tu corazón, no habiendo perdonado, ¿no? Porque vamos a ser catalogados como ese siervo malvado. Y bueno, el segundo cuadro es el cuadro del siervo malvado. Y bueno, dice ahí los versículos, entonces llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Sabes? Aquí hay un sujeto, bueno, un sustantivo o un sujeto, el siervo, no dice su nombre. Este hombre no había sido fiel, no había sido un buen administrador. Quizás él tenía una gran deuda ahí, que quizás haciendo cuentas aproximadamente eran de 10 a 14 millones de dólares. Para él en ese tiempo era difícil de pagar. Y también va a describir lo que es el amor y el perdón de Dios, que no tiene límites. Nosotros éramos los que estábamos condenados y teníamos una deuda tan grande que no había forma por nosotros mismos tener una justificación. Pero Dios nos ha perdonado en Cristo todo lo que debemos, todo lo que debemos. Y este rey le recuerda esa gracia que había tenido para con él, perdonándole esa inmensa deuda, ¿no? Y cómo él no pudo perdonar a su consiervo algo que era muy poquito en relación a lo que el rey perdonó a este hombre malvado. Y esa palabra malvado habla de una acción mala, una acción perversa, una acción impía de ese hombre, ¿no?
que había recibido tanto de la misericordia, de la gracia, que a él suplicó y le fue otorgado ese perdón, ¿no? Y él saliendo inmediatamente no pudo perdonar algo tan poquito, tan poquito. Y quizás habla de nuestro propio corazón, cómo considerar lo que Dios nos perdona siempre y cómo en nuestra relación, en nuestro trato con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la gente que conocemos, tenemos conflictos o problemas, ¿no? Entonces, hay un versículo que dice, Efesios 4, 30 al 32, que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y bueno, aquí vamos a ver en esta escena algunas cosas prácticas de este siervo malvado. ¿Cómo actuó? Actuó de una forma impía, ahí mala. Y porque él salió y vio a esa persona que le debía y lo agarró. Yo creo que dice que lo ahogaba. Yo creo que lo agarró del cuello y le empezó a sacudir. Págame lo que me debes, porque si no te voy. Y ahí no se dice que hubo golpes, pero así lo ahogaba, ¿no? O quizás ahí lo agarró de la ropa y lo arrinconó y ahí, o en el suelo, ¿no? Págame lo que me debes, ¿no? Con un garrote, págame lo que me debes. No se describe, ¿no? Pero podemos tener esa idea, ¿no? De lo que hacía este hombre malo. Actuó de una forma impía. También actuó de forma impaciente, porque no le dio chance, ¿no? Ni chance, ahí solamente dijo, no, te lo voy a pagar luego, déjame tranquilo. Y él ahí actuó de forma impaciente. A veces nosotros somos así, ¿no? No consideramos a las personas, ¿no? Y también no nos ponemos en sus zapatos, ¿no? Y somos intolerantes. Ahí dice que lo llevó a la cárcel hasta que pagase todo lo que... Y sabes, esto no pasó desapercibido. Sus consiervos lo vieron. Y sus consiervos lo refirieron al rey. Y sabes, todo lo que hacemos aquí, un día va a salir a la luz. Lo que hacemos aquí, aún en las tinieblas, un día va a salir a la luz. Recuerda eso. Finalmente, la última escena, el último cuadro, es el cuadro del juicio al siervo malvado. ¿Qué le pasó? Dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Todo lo que debía. Dice Santiago capítulo 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. También, 1 Corintios capítulo 3, 15, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Y sabes, el fundamento nadie lo puede quitar. El fundamento, ¿sabes quién es? Es la persona de Cristo para nuestra salvación. Y sobre ese fundamento nosotros tenemos que edificar. Y ahí va hablando acerca de un edificio, la figura de un edificio, pero también va hablando de los materiales con los cuales podemos edificar. Puede ser cosas muy temporales, muy pasajeras, o cosas que pueden permanecer. Sobre qué materiales tú estás edificando después de tu salvación. Sobre qué cosas estás edificando. Sobre cosas que se pueden quemar con el fuego, o sobre cosas que van a permanecer a pesar de la prueba del fuego, ¿no? Y Mateo capítulo 18, versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Conclusiones. Perdona como Cristo nos perdonó. Él nos otorgó gracia, nos otorgó misericordia. Y ha sido tan paciente con nosotros
¿cómo nosotros no podemos perdonar a los que nos ofenden? También considera que un día daremos cuentas a Dios. Un día Dios va a ajustar cuentas con nosotros. Va a hacer un corte de caja y nos va a pedir cuentas, como somos administradores delante de Dios. También reflexiona cómo tratas a tus semejantes. ¿Eres impío en la forma del trato? ¿Eres alguien aquí y otra cosa ahí en tu trabajo? ¿Eres impaciente, intolerante? Sé paciente al sufrir agravios u ofensas. También guarda tu corazón de la amargura, el rencor y la falta de perdón. Quisiera comentarte no está. Tenía una imagen ahí, pero es la imagen de la hija de nuestro director fundador, que es Leonardo Di Giglio. Ella falleció en el año 99, tenía 12 años de edad y ella falleció, pasó a la presencia del Señor el 13 de mayo de 1989. Un día fueron de excursión como escuela a la Ciudad de México y saliendo y cruzando la calle fue arrollada por un joven que transitaba a exceso de velocidad y Lidia falleció instantáneamente. Y bueno, sabes, ese día apresaron a la persona que arrolló a Lidia y lo llevaron ahí a la cárcel. Y bueno, Leo pidió hablar con este joven. Y le decía, no, por favor, no hable con él, no lo dejen que hable con él porque le puede hacer daño, lo puede lastimar, porque esto ha sido una impresión muy fuerte que le han dado y él le puede hacer daño, así que no lo dejen hablar. Entonces Leo tuvo que rogar a los policías, a la gente que estaban allí, que tenían detenido a ese joven, por favor, déjenme hablar con él. Por favor, déjenme hablar con él, no lo voy a hacer daño. Así que lo escucharon y lo dejaron hablar con ese joven. ¿Y saben qué hizo Leo? Además de perdonar, Leo le compartió el Evangelio. No sabemos su nombre, pero yo estoy seguro que Leo, él pudo otorgar el perdón, otorgar gracia y misericordia, ¿no? Y gracia al compartir el Evangelio, ¿no? Y quizás si nos pasa eso no sabríamos qué hacer, ¿no? Si perdemos a alguien muy querido, ¿no? Pero eso es lo que hizo Dios con nosotros, ¿no? Otorgándonos gracia, misericordia y perdón. Algunas cosas finales como aplicación. ¿Cómo estás tú hoy? Si hoy tendrías que dar cuentas, si hoy Dios te llama a dar cuentas, ¿cómo estarás tú? Con relación a lo que es el perdón, la ofensa, ofender, ¿cómo estás? ¿Estás listo para dar cuentas o no? Y si no estás listo o no, busca la reconciliación con Dios. Si no eres salvo, cree en Cristo, recibe a Cristo. Asegúrate que un día vas a estar ahí delante de Él en el tribunal de Cristo. Y si tienes algo pendiente con alguien, hoy otorga el perdón. Busca la reconciliación con tu hermano, con tu amigo, con la persona que estés ahí peleado, ¿no? Busca tener paz. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque ella nos habla y también nos amonesta. Gracias, Señor, por esta hermosa parábola, estas enseñanzas de principios importantes para nosotros para poder vivir en paz, para practicar el perdón. Ayúdanos a considerar que un día en el cielo vamos a dar cuentas ante Jesús y tener esa expectativa de un día estar delante de Él y rendir nuestras coronas delante de ti. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.